¿Cómo estás, Pancho? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, también. ¿Todo bien? Bien, pero me tinca que vamos a quedar, no sé, un poquito inquietos. Oye, con la conversación que vamos a tener. espero que no sea visto de mal gusto, pero quiero partir con un chiste que leí hace poco, lo había visto, porque es como de esos memes que llegan a cada rato. Decía, ponen tú como te invento, el 30% de los chilenos sufre de obesidad. El otro 70% tiene, pero no es obeso, pero no sufre. Claro, un tragicómico. Sí. Porque claro, no es el 100%, no es el 70%. Nuestra invitada se rió por lo menos. Pues bueno, eso ¿Te es imaginas bueno. que no se hubiera reído así, nada? No, hubiera dicho, ni una expresión. hubiera considerado de tremendo mal gusto. Claro, ahí habríamos partido con el pie izquierdo. Hay algo interesante en el chiste. Puede pasar. Sí. No, pero es que me acordé del Sí. chiste justamente porque la obesidad es un problema que no solamente tiene que ver obviamente con los factores metabólicos y todo, sino que también tiene que ver con un estilo de vida que a medida que lamentablemente esta patología se hace más frecuente, se hace más prevalente, se hace más normal en nuestro paisaje, digo paisaje humano desde luego, comienza a normalizarse. En parte uno puede entender por buenas razones, porque no por una cosa de respeto a las otras personas, pero también se deja de ver que es una enfermedad. Y cuando se deja de ver que es una enfermedad, dejamos de preocuparnos por eso y y quedamos a merced de todas las otras enfermedades que esta patología crónica, como es la obesidad, pueden generar. Para hablar de eso y particularmente del vínculo entre la obesidad y el riesgo de sufrir cáncer, vamos a hablar con nuestra invitada de hoy, Lorena Lobos, investigadora del Centro de Estudios en Ejercicio, Metabolismo y Cáncer. ¿Cómo estás, Lorena? Muchas gracias por venir. Hola, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Creo que es súper importante hablar de ese tema. Quiero tomarme de una cosa que dijiste Ajá. tú, que creo que es súper importante. Creo que esta normalización de este panorama que estamos viendo, creo que no solo está dado porque estamos normalizando que la gente es más obesa, sino que tenemos la tendencia en la sociedad actualmente de que no se puede hablar del cuerpo del otro. Claro. Entonces, como te tengo que respetar y no puedo hablar de tu cuerpo, entonces no te digo que estás demasiado gordo y entonces no te digo que te vas a enfermar. Y eso es un error. Y es una trampa, ¿no? Porque Sí. desde luego uno puede entender la buena intención detrás de eso, de respetar a otra persona tal como es, digamos, evidentemente. Pero también es una trampa en el otro sentido, en el Sí. sentido de que socialmente puede producir efectos perniciosos. No se trata de hacer bullying, pero me acuerdo una amiga doctora hace mucho tiempo decía que ella como que retaba a la gente, por ejemplo, cuando llegaba a la urgencia con un problema, qué sé yo, te invento en la rodilla, porque Tenía sobrepeso. porque tenía sobrepeso. Y la miraban feísimo porque es como, oye, ¿por qué me estás criticando si yo vengo por la rodilla? Bueno, pero es que tiene un efecto esto. El digamos. problema ese que tú estás comentando es que es en adulto. Lo que yo te Claro. estoy diciendo está Sí, pasando sí, sí. en nuestros En niños, en Mm. niños de 7, 9, 10 años. Ellos dicen, y te lo digo porque lo he escuchado, Ajá. tengo hijos pequeños, ellos me dicen, mamá, no. Claro. No se habla del cuerpo de Sí. otro. Mi amiga es así y tú tienes que dejarla así. Entonces, explicarle y decir, no, el conocimiento lo tenemos para usarlo. Y tenemos que no hablar del cuerpo del otro, Claro, no se trata sino de que molestar. cuidar al cuerpo del otro Exactamente. porque Claro. el otro me interesa. Ni de expresarse en relación con el cuerpo del otro exclusivamente por razones que pueden ser, no sé, estéticas o sociales. No, claro, sino que claro. Esto tiene un fondo que tiene que ver con la salud. Correcto. Pero eso, la obesidad y la salud y la problemática, digamos, derivada de la obesidad en relación con la salud de las personas, tengo la impresión de que es un tema más bien reciente. O está Lo que hemos yo- hablado O recientemente. sea, lo que yo creo es que últimamente tenemos más investigación en nuestro país con respecto a esto. Ujú. Sabemos, ahora sabemos exactamente que tenemos gente que si tiene un IMC, que es este cálculo del peso, y está entre 25 y 29, entonces tenemos un sobrepeso, y sobre 29 ya tenemos una persona obesa. Pero ahora, esa información ahora sabemos que tenemos gente obesa, pero que se subdivide en metabólicamente sanos o metabólicamente Ajá. bien y metabólicamente muy mal. Los metabólicamente mal van a tener enfermedades cardiovasculares y claramente hay 13 tipos de cánceres que están asociados a
a esa obesidad metabólicamente negativa. Y en cambio los que son obesos con un buen metabolismo tienen su sobrepeso, son gorditos y todo lo que tú quieras, pero metabólicamente tienen actividad física o tienen otro comportamiento, su grasa está distribuida distinta y tienen mucho menos riesgo de tener enfermedades cardiovasculares y cáncer. ¿Sí? Ahora, esto es muy nuevo. Esta diferencia y esta definición y estos 13 tipos de cánceres son cosas muy buenas, muy nuevas. Muy nuevas, Hay claro. investigación muy nueva ahí. Ahora, para ir, antes de entrar al tema directamente del vínculo con el cáncer, me interesa tocar un tema. Según las cifras de la Junaev del año pasado, el 26,2% de los niños de nuestro país presenta obesidad. Es altísimo ese porcentaje. Sí. Y además las consecuencias, y a eso quería ir, de la obesidad infantil son muchísimo más graves, más formativas, ¿cierto? Más determinantes, evidentemente, para la vida de esos individuos que obviamente desarrollar obesidad más tarde en la vida, ¿no? O sea, por supuesto, si tomamos en cuenta lo que acabo de mencionar, si tenemos toda esta población del 24 o 26% de nuestros niños, estos niños en 20 años más vamos a tener 24% Claro. o más de obesos adultos. Claro. Que si vamos al 50 y 50%, vamos a tener miles de casos de gente con enfermedades cardiovasculares o con cáncer. Entonces, estamos en un pie donde sí o sí tiene que haber un punto de inflexión. Tenemos que hacer un freno ahora. Es en este momento donde tenemos que trabajar. Estamos conversando con la doctora Lorena Lobos, investigadora del Centro de Estudios en Ejercicio, Metabolismo y Cáncer. Decía, doctora, que había de alguna manera, dos tipos de personas obesas, ¿no? Sí. Con un buen metabolismo, con un mal metabolismo. ¿A qué se refiere con el tema del metabolismo y Sí, es una buena pregunta. qué elementos, digamos, lo componen? Sí, mira, el metabolismo tiene que ver con todo el hacer fisiológico que tiene el cuerpo nuestro. Nosotros ingerimos alimentos, este alimento se degrada, pasa a moléculas, estas moléculas nos dan energía, nos ayudan a la respiración, a la regeneración de tejido, etcétera, etcétera. Se distribuyen estas moléculas en grasa, en proteínas, que van a hacer una regeneración de toda nuestra piel, de nuestros tejidos internos. Entonces, todo ese sistema que funciona y se sincroniza es el metabolismo. Entonces, las personas tienen un metabolismo basal, que es una cosa, es este balance de todas las moléculas y todo lo que pasa en un cuerpo cuando alguien está en reposo, y hay un metabolismo activo, que es cuando uno come, genera ejercicio, o se para, o se mueve, o sufre estrés, o fuma, o toma alcohol, o lo que sea. Entonces tenemos cambios metabólicos, ¿correcto? Entonces tenemos un metabolismo normal y tenemos metabolismos alterados. Entonces, cuando yo te digo que hay gente que es obesa como metabólicamente sana y metabólicamente no sana, generalmente los metabólicamente sanos tienen una distribución de su grasa corporal, por ejemplo, solo me voy a enfocar en obesidad y grasa corporal. Esta grasa se distribuye de manera muy pareja dentro del cuerpo y de manera mucho más subcutánea que visceral. Yo no sé, yo creo que la gente que nos escucha en Instagram está lleno de estos típicos, busca tu cuerpo, y hay unos monitas así que salen claro, con forma sí. de pera, manzana, Sí. no sé qué, ya. Los hombres en general tienen esta forma como de manzana. Ya. Y es que juntan una grasa que no es una grasa metabólicamente buena, y entonces tienen mucha grasa entre medio de las vísceras. Significa que entre medio del hígado, de los riñones y qué sé yo. Esa grasa genera una inflamación permanente. Por lo tanto, esa persona tiene una tendencia a tener cáncer de hígado, de páncreas, de vesícula, de tiroides, de próstata, ¿sí? Y lo mismo le pasa a la mujer que tiene esta forma de manzana. Y hay otras personas que le llaman las formas de pera. Entonces, las mujeres o los hombres de forma de pera no tienen este exceso de grasa visceral, por lo tanto, no tienen un metabolismo adipogénico, no tienen este metabolismo como tóxico, y su grasa está más distribuida en forma más pareja, pero ahora de manera subcutánea. Y la grasa subcutánea se nota porque es el rollito que te sale como en la cadera, en la pierna, pero ese rollito no está alrededor de los órganos. Claro. Por lo tanto, es menos inflamación. Si esa persona tú la haces caminar, le bajas un poco la dieta, va a bajar de peso mucho más rápido. No tiene inflamación, y al no tener inflamación, el riesgo de cáncer es mucho menos. Ajá.
Entonces, con estos datos que yo les estoy dando, que hay investigación muy nueva, hay publicaciones y papers muy recientes, una de las cosas más interesantes es que podemos controlar este cambio metabólico ahora en las personas obesas. O sea, podríamos tener una persona que esté todo el tiempo en un rango de sobrepeso, pero que metabólicamente sea súper activo. Perfecto. Porque hay gente que no resiste a hacer dieta. Y una persona sana tiene que tener un equilibrio completo, tiene que ser un equilibrio social, cultural y también físico. Entonces, si tú pones a una persona en una dieta estricta, lo que vas a lograr es una depresión, una angustia, crisis de pánico, etcétera, etcétera. Pero sin embargo lo podrías llevar a que mantenga un sobrepeso, pero que sea metabólicamente activo. ¿Y qué rol o qué efecto tienen en todo esto las operaciones? Las cirugías de reducción de peso que evidentemente generan, por lo menos en un primer momento, hay obviamente mucha gente que vuelve y rebota, un cambio muy, muy notorio. ¿Qué pasa con el metabolismo de esas personas? ¿Cuánto demora si es que, por ejemplo, una persona es exitosa con alguna de estas operaciones y se mantiene, ¿cierto?, fuera del sobrepeso? ¿Cuánto se demora si es que es posible, por así decirlo, rehabilitar su metabolismo a ese nivel, al nivel orgánico? Yo no tengo la data, Ajá. pero si me voy a los modelos de ratones en los cuales trabajamos, yo podría especular que las personas que, por ejemplo, hacen cirugía abdominoplastía o liposucciones, la primera cosa que pasa en estas personas es que el resto de las células adiposas, por ejemplo, si yo saco todo el tejido adiposo del abdomen, yo me voy a quedar con los cojinetes mamarios, que son estos como rollitos que están en la espalda detrás de las mamas, o con, como creo que le llamaban chaguitos, no me acuerdo. El chaguito. Sí, claro, sí, esta cosa que cuelga, ya. Entonces, ahí hay centros adiposos. Claro. Cuando tú haces una liposucción y sacas todo el tejido adiposo del abdomen, estos otros centros van a tomar la información de que ellos son los que deben almacenar. A los 2 años, perfecto. Si la persona no mantiene una dieta, ejercicio, Claro. movimiento, no se mantiene como saludable, toda su liposucción o su abdominoplastía, lo que va a hacer es simplemente transformar y distribuir sus zonas grasas en otro lado. Entonces Claro. ya no va a tener guata, por decirlo de alguna manera, pero va a tener mucho músculo Claro, y pero- espalda con mucho rollo. Pero lo que iba yo era cirugías tipo cirugía bariátrica. Es que pasa lo o ese mismo. tipo. Pasa un poco lo Ya, mismo. pero suponiendo que una persona es exitosa, que efectivamente cambia su estilo de vida, que hace todo bien en el fondo y le resulta, ¿no? Ujú. Que cambia su estilo de vida, cambia su alimentación, se mantiene disciplinada, etcétera. Los daños que sufrió su organismo por el sobrepeso que tenía antes. Tienen una recuperación. ¿Sí? Sí, claramente. Sí, claramente. Mira, hay una cosa súper importante. Hasta hace como 10 años atrás, el porcentaje de causas de cáncer era principalmente tabaco, exposición a ciertos componentes tóxicos, arsénicos, plomos, etcétera, etcétera, y mala alimentación. Entonces te daba mucho cáncer gástrico, de vejiga, vesícula. Pero lo que hemos visto versus la obesidad, las correlaciones nos muestran que ha disminuido un 13% como causal, estas variantes que las reconocemos fácilmente, pero ha aumentado cerca de un 20% las causales de obesidad. Entonces, sabemos que las personas se pueden recuperar de este mal metabolismo adiposo. Por eso que les mencionaba la edad de los niños. Claro. Sí, la edad de los niños es esencial. Es ahora cuando hay que hacer una intervención sobre el metabolismo y la alimentación. Mencionaba como uno de los elementos que en este caso activa el metabolismo, lo saca digamos de su estado de normalidad, me imagino que lo hace en términos positivos, el ejercicio. Sí. ¿Qué papel juega el ejercicio en todo esto? Porque hay doctores, especialmente médicos, digamos, que dicen que el ejercicio es el mejor medicamento para todo este tipo de enfermedades, y que incluso una persona puede tener otros factores de riesgo importantes, pero si hace ejercicio, eso los disminuye de una manera muy significativa. Ya, lo que pasa es que ahí nos tendríamos que ir a la bioquímica del ejercicio y podemos hacerlo, lo voy a tratar de simplificar, pero funciona así. Cuando una persona hace ejercicio, si esa persona además acompaña el ejercicio de una alimentación no rica en carbohidratos, entonces eso va a hacer que los almacenes de grasa
vayan a un proceso que se llama lipólisis. Y entonces estos almacenes de grasa van a empezar a liberar y secretar a la sangre glucosa para que la musculatura se mueva y se active. Entonces lo que yo estoy haciendo es activar el metabolismo y estoy disminuyendo los almacenes lipídicos de manera supernatural. Si yo hago ejercicio, pero no cambio mucho la dieta, lo que voy a hacer es que voy a aumentar probablemente la masa muscular por las fibras musculares, voy a estar secretando estas moléculas que vienen de los almacenes de grasa, pero si llego a la casa y me como un plato de tallarines o otro pan, voy a volver a compensar lo que salió y entonces ahora viene una lipogénesis. Entonces, si me siguen en la idea, hay un balance entre lipólisis y lipogénesis, que para mantener el metabolismo activo tengo que degradar más que lo que estoy almacenando. Ese es como el mensaje. Estamos conversando con Lorena Lobos, investigadora del Centro de Estudios del Ejercicio, Metabolismo y Cáncer. Quería preguntarte, has dicho en distintos momentos de esta conversación, esta es información nueva, es información muy nueva. Estamos hablando de una enfermedad que también en las últimas décadas ha digamos, aumentado explosivamente en el mundo, ¿no? Quería, en ese sentido, preguntar qué es lo más, no sé si revolucionario, pero lo más importante, lo más trascendente que hemos aprendido en el último tiempo sobre la obesidad y sus consecuencias en nuestra salud. Porque uno puede pensar que obviamente si todo el mundo está con este problema, ¿cierto? Uno puede pensar, bueno, debe haber millones de centros de investigación trabajando en esto, ¿no? En cada una de sus tanto terapias como comprensión de la enfermedad. Pero me llama la atención por eso que digas esta información nueva, en el sentido de que hay cosas que todavía hay que compartir, socializar y con las que hay que experimentar, ¿cierto? Pero también hay cosas que probablemente falta un tiempo para que aterricen en una terapia, ¿no? Ya, pasan hartas cosas. En nuestro país, nosotros tenemos el CONICYT, que ahora es ANIT, que es este centro que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología ahora, ¿cierto? Antes era de Educación. Y en este centro nosotros los investigadores tenemos financiamiento en forma anual porque postulamos, etcétera, etcétera. Dentro de estos financiamientos hay gente que ha ganado proyectos de vinculación con el medio y, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, hay stand de comida saludable dentro del Ovalledor, que le enseñan a las personas del lugar cómo alimentarse, qué alimentarse y que se salgan del completo con la mayo al desayuno y que coman otra cosa, ¿sí? El problema es que los financiamientos y estos proyectos son restrictivos, ¿eh? Entonces lo que necesitamos hacer es una cosa que esté absolutamente interconectada. Tenemos que llevar esta información en el Ovalledor, que es de aprendizaje y vinculación con el medio, pero ahora lo tenemos que llevar al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, al Ministerio, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer un plan como nacional que es distinto. En el año 2011 se inventó el Elige Vivir Sano, y el Elige Vivir Sano no nos sirve. También es algo que no nos sirve. No nos sirve que la gente postule para hacer ejercicio en una plaza o que postule para el medio ambiente o la cultura, cuando lo que tenemos que hacer es educación de base, y de esa educación de base además tenemos que involucrar a los científicos y a los médicos. Entonces, como que estamos trabajando aislados. Entonces, repito que es nuevo porque, por ejemplo, hemos visto que una mujer que tiene cáncer de mama, hemos visto que la grasa que está alrededor de su tumor mamario es capaz de promover la metástasis en el cáncer de mama. Entonces necesitamos enseñarle a esa mujer que si se le detecta su tumor, primero además hay que hacer una preparación de alimentación y de metabolismo para que venga. Y eso todavía no podemos bajar la información. En todo esto hay en toda esta discusión, digamos, y todo lo que tiene que ver con temas de obesidad, hay un factor nuevo que es el Ozempic. Sí. Y no recuerdo el nombre del otro. Fentermina. Wegovy. Hay otro que no recuerdo el principio activo, pero un medicamento de ese estilo tiene realmente va en la línea de... No. ¿No? Ya, la respuesta es no. Esos medicamentos se dan 3 semanas o 6 semanas.
Son medicamentos que lo que generan es disminución del apetito y náuseas y sensación desagradable. Entonces las personas toman un buen desayuno, comen un poco algo al almuerzo y después no comen más. Pero cuando tú retires el medicamento, como son derivados de anfetamina, va a haber un rebote. Entonces, esos medicamentos de ese tipo, de la fentermina, son medicamentos que van a generarnos un problema peor. Porque va a volver, digamos, con... Es como lo que les decía al principio. Vaya a tener después una persona que adelgazó súper bien durante 6 semanas y se siente fantástica, y después va a tener un rebote de peso o va a seguir tratando de consumir más de este medicamento y su metabolismo no está siendo activo de verdad. Lo que está haciendo es alterar su metabolismo de otra manera. Entonces, no necesitamos eso. No necesitamos medicamentos, ni abdominoplastía, ni cosas. Necesitamos que activar un metabolismo sano, enseñar cómo alimentarse bien. Yo no soy la mujer más flaca del planeta, pero sin embargo, combino los alimentos. Me preocupo de qué alimentos son para tener un metabolismo sano. Porque a mí me gusta la comida. ¿Me comprenden? Es eso lo que tenemos que transmitir. Ahora, el punto es cuál es, o sea, la pregunta es ¿a qué punto llegar? Sí, claro. Porque hay gente que realmente exagera, no sé, o da la impresión que exagera, que llega a un punto de transformar completamente su organismo a través del ejercicio, a través de la privación de calorías, de carbohidratos especialmente, etcétera, etcétera. Hay en ese sentido también un poco una invitación, un llamado a tomarla, a ser un poquito más equilibrado, digamos. Trabajo multidisciplinario. Ajá. Ese es el llamado. Ya. O sea, si yo voy a entrar en un plan de adelgazar y ponerme súper estricto, sí o sí tiene que haber un acompañamiento psicológico. Claro. No es llegar y decir, de aquí como 30 gramos de esto y de esto. Eso no está correcto. Cualquier extremo vamos a tener algún rebote de algún tipo. Cualquiera de los extremos nos va a ir mal. Doctora Lorena Lobos, investigadora del Centro de Estudios en Ejercicio, Metabolismo y Cáncer, muchísimas gracias por estar Gracias a ustedes. Muchas gracias. Pancho, hasta el próximo martes. Y ahora, muchas gracias. A comer. No. Por favor, empezamos mal y terminamos mal. Ya viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal, con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilense con María José G, Arturo Fontaine, Pablo Ortúzar y Sintonía Crónica Epitafios. Así es, con Bárbara Espejo y Francisco Aravena, sin chistes, eso sí. No, man. No, siempre hay algo de humor. Sí. No sé los epitafios. Bueno, puede haber. Dices que donde uno más se ríe en los funerales. Así es. Sí. Ya. Buena comedia. Nos vamos. Chao.